Bienvenidos, bienvenidas. Estamos una vez más acá precisamente en el programa Mesa Redonda. En esa oportunidad queremos manifestarles a ustedes que tenemos un análisis de un tema muy especial de boga en nuestra sociedad guatemalteca y son las ciencias agógicas. Para ello hemos sabido a lo largo de la historia que el ser humano ha necesitado de toda esa educación, de todas esas influencias externas que le permitan su configuración como tal. Para ello, señoras y señores, auditorium presente, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa. Queremos indicarles de que hemos invitado a personas especiales, a personas expertas en la materia, quienes tienen su campo de acción precisamente en el educativo, y es por eso de que con la venia de ustedes vamos a invitar a nuestros expertos, a las personas que conocen de los aspectos precisamente de las ciencias agógicas y que en esta oportunidad van a estar compartiendo con nosotros. Me complace en presentarles a la licenciada Ana Carlili Ochoa Sáenz. Bienvenida, licenciada. Bienvenida. Por favor, si es tan amable. Continuamos entonces y le corresponde a la licenciada Ingrid Magdalí Pérez Alfaro. Bienvenida entonces, bienvenida licenciada, por favor si es tan amable. De igual manera tenemos también la grata presencia de otra de las profesionales. Comentarles a ustedes, estamos ya en uno de los programas para los cuales ustedes fueron invitadas. Y es la licenciada Yubitsa Claribel Pérez López. Bienvenida licenciada, pase adelante. Por favor, si es tan amable. Tres destacadas profesionales dentro de nuestro campo, dentro de nuestra sociedad guatemalteca y huehueteca. Tres también expertos, quiero mencionarles, para que haya equidad de género. Ustedes saben, si no me iban a comentar por qué solo mujeres y por qué no viene el enfoque del hombre. Quiero presentarles al licenciado Jorge Luis García Escobar. Licenciado, bienvenido. Pase adelante, por favor. De igual manera, al licenciado Ángel Marconi Gutiérrez Samayoa. Por favor, licenciado, si es tan amable, bienvenido, pase adelante, si es tan amable. Y de igual manera, al licenciado José Yubini Mejía Palacios. La bienvenida entonces, licenciado. Pase adelante, por favor, si es tan amable. Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos entonces, precisamente, ya un campo introductorio. Vamos a continuar precisamente con nuestra actividad para la cual ha sido preparada. Decía que bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda en donde nuestro tema son las ciencias agógicas, pero para entender cada una de ellas es importante saber sobre la evolución del ser humano, desde que nace, crece, se desarrolla y obviamente toma su perfil como ser humano en esta sociedad. Sabemos de que cada una de ustedes y cada uno de ustedes tiene la experiencia, tiene la preparación académica necesaria y es por eso de que ustedes han sido invitadas e invitados a esta mesa redonda donde tenemos precisamente un análisis de un tema que está en nuestra sociedad. Para ello, quiero mencionarles de que el ser humano, dentro de todo su proceso, pues ha necesitado de esa educación, una educación que le permita su configuración, su desarrollo en todos los ámbitos sociales, culturales, lingüísticos, psicosociales, y eso ha precisamente partido desde la propia pedagogía. Y como debemos de entender a Comenio, que se le conoce como el padre de la pedagogía, y en la cual encontramos que todas esas semillas interiores deben germinar, y esas semillas interiores prácticamente es la educación de todas y todos. La educación entonces tiene su raíz desde la evolución del ser humano. Desde que el hombre ha nacido sobre la faz de la tierra, ha necesitado toda esa configuración. La pedagogía, como indicaba, parte de los métodos, las técnicas y todo aquel proceso de enseñanza-aprendizaje que ha necesitado partir de las necesidades de una sociedad. Hasta ahí estamos, en pleno siglo XXI.
Sin embargo, existen otras corrientes ideológicas de avance, de significancia en el aspecto educativo para el ser humano. Y para ello encontramos las ciencias agógicas. Las ciencias agógicas que permiten la formación del estudiante adulto. Pero para entender al estudiante adulto hay que comprender toda esa evolución, esa etapa, tanto de la edad mental como de la edad cronológica. Para ello es que ustedes están invitadas e invitados, precisamente para que compartan con nosotros sus conocimientos y toda la manera de cómo ustedes tienen sus enfoques. Quiero partir del modelo constructivista, citar algunas de las personalidades que estuvieron en nuestra historia, como lo fue Piaget, que mencionó que cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento, su conocimiento va a ser mucho más aferrado, y eso hay que tomarlo en cuenta. Vygotsky, que he mencionado de que en realidad para que el aprendizaje sea efectivo necesitamos interactuar con otros seres humanos, y eso es muy importante que lo podamos tomar en cuenta. Luego de eso, partir de los aprendizajes significativos, y para ello pues entonces me voy a permitir iniciar precisamente con que el ser humano y el niño, desde que está en el vientre de la madre, necesita toda esa educación, toda esa influencia externa. Pero ya cuando ingresa a una etapa escolar, a una etapa que le permita un desarrollo, estamos citando precisamente de los 3 a 6 años. Para ello, pues necesitamos hacer unos enfoques, los enfoques científicos, los enfoques experimentales, y entonces tenemos la paidología. Licenciado, yo quisiera aportar un poco sobre lo que es esta ciencia. Desde mi punto de vista es muy importante porque es el inicio de la educación, y como usted bien lo decía, es la educación de los niños de 3 a 6 años, y es muy importante porque no es necesario que sea en un centro educativo donde inicie esa educación, sino que desde la casa, porque como bien dice, a los 3 años un niño, pues tal vez hoy en día ya se dirige a un centro educativo, pero ya lleva gran parte de sus conocimientos desde el hogar, de su seno materno, podemos decir. También quisiera yo aportar un poco más sobre un reconocido autor que es Christmas, que dice que la paidología es la ciencia del niño que aborda multiprofesionalmente no solo aspectos mentales, sino también pedagógicos, médicos, jurídicos, sociales y sociológicos principalmente. Es decir, que el niño no va a saber nada más un tema, sino que desde su edad infantil de 3 a 6 años, él ya tiene que saber muchas cosas para poder llevar una educación inicial a la perfección. Muchísimas gracias, licenciada Carlili. Precisamente entonces tenemos ya el enfoque desde la infancia, que es en donde usted cabalmente nos acaba de acotar su participación. Sin embargo, también la etapa de la adolescencia es fundamental. Esta etapa de la adolescencia debe, después de una niñez hay una adolescencia. Hay una de las ciencias que se encarga del estudio, de la parte de cómo educar al adolescente. Para ello, se le entiende entonces como la pedagogía, precisamente que debe partir del conocimiento para dónde debemos de educar al adolescente. Efectivamente, licenciado, permítame participar. Pues déjeme contarle de que la pedagogía surge de las voces griegas Ebe y Gogía. Ebe es la hija de dioses mitológicos, en este caso Zeus y Hera. Y Gogía es una ciencia en ese sentido, entonces la pedagogía es la ciencia que se encarga de la educación de los jóvenes. En ese sentido vamos a notar entonces que en esta etapa de la vida pues hay muchos cambios, tanto hormonales como físicos. Acá es donde se empieza a dar un paso partiendo desde la niñez, este proceso, y de ahí en adelante pues se va a conformar un ciudadano, un hombre, una persona ya adulta. Por esa razón entonces esta etapa pues muestra una problemática muy importante.
porque por ejemplo acá tiene dificultades de adaptación que se deben considerar mucho en el aspecto educativo, porque a raíz de esto pues se plantean tanto objetivos, políticas, estrategias educacionales para así de alguna manera adecuarlo a esa edad. Además de esto pues existen rebeldías sin causa y debilidad para resistir las tentaciones. En la actualidad vemos situaciones de delincuencia, también podemos ver problemas en la sociedad, tales como la homosexualidad o cuestiones que no son bien vistas por la sociedad en general. Y este momento de la vida es uno de los más problemáticos, se puede decir así, para los estudiantes y también para el docente. Por ello es indispensable entonces adecuar esta educación en este sentido. Además, Ernesto Iturralde pues se toma en cuenta este aspecto y nos dice que haber nacido después de otros nos compromete a continuar escribiendo la historia con mano firme. Por esa razón es tan importante la educación de los adolescentes, de los futuros ciudadanos, porque ellos serán entonces el futuro de la nación y por ende pues van a traer un progreso y un desarrollo a este país. Además de eso, pues déjeme contarle que esta educación tiene algunas características. Una de ellas es la relación educativa tripartita, en donde se toma en cuenta el educador, el educando y la experiencia del conocimiento. Aquí vienen a jugar un papel muy importante las experiencias previas que el estudiante tiene o los conocimientos previos. Además de esto, se entiende que es un proceso de aprendizaje multitareas, con desarrollo tecnológico y comunicativo. Nos damos cuenta que la tecnología ha estado inundándonos en todos los aspectos. Vemos, por ejemplo, los aparatos digitales, computadoras y todo esto. Y el estudiante, pues, joven, tiene mucho más acceso y facilidad para manipular este tipo de aparatos. Además, esta educación se caracteriza por ser democrática y afectiva, recordando que el mandato social educativo complementa su formación e institución. Esta educación también tiene una enseñanza y juego como experiencia de vida. Es importante entonces tomar en cuenta todos estos aspectos al momento de educar a los jóvenes. Muchísimas gracias, licenciado Marconi. Prácticamente entonces nuestra sociedad siempre ha tildado de que el adolescente carece de personalidad, carece ya de una definición como ser humano o como parte de una sociedad. Sin embargo, el enfoque que usted nos brinda, pues todos de aquí en adelante es importante considerarlo para que el estudiante verdaderamente sea tratado por la edad que tiene, la edad mental y también la edad cronológica, que son fundamentales para su propio desarrollo. Aparte de ello, encontramos dentro de nuestra evolución humana, dentro de todo nuestro desarrollo, a la gente ya adulta. Después de una adolescencia ya viene una madurez, ya viene una parte adulta, y en la cual encontramos también la andragogía, que es algo tan especial, tan específico, y que en nuestro medio pues está ya de boga. Y es por ello entonces de que las personas adultas ya se hizo el enfoque a través de la licenciada Carlili, precisamente de cómo al infante debe de educársele. El licenciado Marconi puntualmente nos indicaba cómo al adolescente hay que considerarle dentro del aspecto educativo. Y ahora lo andragógico, en realidad ya la persona adulta. Esto es fundamental considerar. Muy bien, buenas tardes para todos. En esta oportunidad vamos a platicar de la andragogía. Cuando hablamos de andragogía, en primer lugar tenemos que saber una definición exacta de lo que es el proceso de educación. Muchos pedagogos, muchos científicos, muchos estudios han demostrado y han acotado una afirmación muy concreta, considero desde el punto de vista personal. Se dice que la educación es un proceso de transformación, configuración, y de esto depende la personalidad que presente cada una de las personas en su diario vivir. Para poder hablar algo acerca de andragogía, nosotros tenemos que saber que
un adulto nunca deja de aprender, nunca deja de construir conocimiento. La vida se dice que es la mejor universidad para cada una de las personas. Se aprende desde que uno nace hasta que uno muere. Entonces la andragogía se deriva de dos voces griegas, andros, hombre, y gogos, guiar, conducir. Esto nos lleva a conocer una definición de un pedagogo llamado Malcolm Coles en 1972. Es considerado como el padre de la andragogía, y este pedagogo indica que es arte y ciencia de ayudar al adulto a educarse. Cuando hablamos de ayudar, hacemos una gran diferencia en la concepción que se tenía de pedagogía anteriormente. Anteriormente la pedagogía dice que es el arte de enseñar a la persona, y acá este pedagogo nos indica que es ayudar al adulto en su proceso de aprendizaje, trasladado a un proceso de orientación-aprendizaje, de guía, ya no de enseñanza-aprendizaje, sino de orientación-aprendizaje, teniendo como un objetivo fundamental la andragogía el autoconocimiento y la autoformación. Ya no dejarle el papel principal al educador, sino que se encuentren en una línea horizontal, donde el docente y el estudiante se encuentren en el mismo papel, que los dos aporten para construir su aprendizaje. Es lo que podemos hablar de la andragogía. Y también, si nosotros tenemos claro lo que es andragogía, esto nos lleva a una praxis educativa para el adulto bien organizada, bien administrada, y por ende podremos alcanzar las competencias trazadas. Muchísimas gracias, licenciado Yumini. Prácticamente entonces la pedagogía nos deja hacia cierta etapa que nos indicaba el licenciado Marconi, la adolescencia. Partiendo ya del adulto, entonces ya necesitamos modelos andragógicos, en donde en realidad la educación debe dársele a través de una interacción, y tal y como usted lo citaba o lo refería, debe darse ya una orientación y no simplemente una enseñanza-aprendizaje, debe darse una orientación y un aprendizaje. Esto es muy importante. Aparte de, en realidad, los enfoques que tenemos muy puntuales, pues ustedes saben de que a lo largo de la historia del ser humano, a lo largo del crecimiento del mismo ser humano, desde sus etapas, desde su permanencia como ser humano dentro de esta sociedad, pues necesitamos una vida constructiva. Para ello tenemos otro de los enfoques precisamente, que es la antropología, que precisamente debe partir por aquella instrucción al ser humano, al hombre, desde su concepción hasta su muerte. Y esto pues es muy importante. Claro que sí, licenciado. Los aportes que han dado aquí mis compañeros, pues viniendo desde cuando se es niño, pasando por adulto y llegando a la adultez. Esta ciencia, la antropología, pues nos dice que es el proceso de desarrollo y maduración del ser humano, en donde su educación pues es todo el proceso. Que no hay un divorcio dentro de cada una de las ciencias, sino que esta viene como que a decirnos que la educación es durante todo el proceso de vida del ser humano. Es por ello que la antropología comprende diferentes ciencias. Podríamos decir que una definición exacta de la antropología, pues que es el arte de instruir al ser humano. Esta manera o forma de instruir al ser humano, pues es una teoría de la praxis educativa, referida a los sujetos y objetos de los medios y fines de la educación. Con esta ciencia pues hacemos una construcción y deconstrucción de todos los conocimientos o de los aprendizajes de los seres humanos, por lo que se consideran las características de las personas objetivas y de sus personalidades objetivas. Por lo tanto, es importante saber que Félix Adam, cuando definió antropología,
como la ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al hombre en cualquier periodo de su desarrollo psicológico. Ya hablábamos de que es importante educar al ser humano dentro de su edad cronológica y su edad mental. Entonces, esta pues no viene a ser como que una división de estas otras ciencias. No deja de ser esto pues menos o más importante que esas otras ciencias. Sin embargo, al decir que la antropología es la ciencia de instruir y educar permanentemente al hombre, cuando hablamos de permanencia pues va a ser durante el proceso de vida del ser humano. Por su parte, también Bain define contextualmente a la antropología como la facilitación del aprendizaje y la reeducación de las personas de todas las edades. Entonces no hay un punto exacto en esta ciencia medible en donde podemos decir hasta aquí es el campo de la antropología, sino que esta, pues como dijimos anteriormente, está durante el proceso de vida del ser humano. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Luis. Podríamos indicar entonces que en el siglo XIX, en las décadas de los 70, precisamente se hace este enfoque, que el ser humano desde su propia concepción hasta el término final de su existencia necesita de toda esa educación. Así como usted nos hace precisamente dicho enfoque dentro de las ciencias agógicas. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Luis. Comentarles a ustedes que también, tal y como lo refería el licenciado Jorge Luis, pues hay otras de las ciencias que permiten. Ya hablábamos desde los niños de 3, 6 años, hablábamos de los adolescentes, hablábamos precisamente ya del adulto, de cuando ya se tiene cierta madurez dentro de la misma sociedad y que necesita un enfoque. Nos lo decía ya el licenciado Yuvini, un enfoque, y ese enfoque debe ser andragógico, un modelo distinto de educar al ser humano, ya donde él ya experimenta, donde él ya tiene savia del conocimiento, y esto debe partir para hacerlo aún más real y de esa convivencia. Y finalmente pues tenemos todos los enfoques, es decir, lo que abarca todo esto. Pero aparte necesitamos educar al anciano, al adulto mayor, a las personas de la tercera edad. También ellos merecen tener educación. En nuestro medio tenemos índices, pero muy grandes, de analfabetismo. Y eso ustedes, como conocedores del campo de acción educativo, saben que Guatemala está catalogado como uno de los países con mayor índice de analfabetismo. Y ese es uno de los graves problemas. Nuestros ancianos todavía no han tenido esa oportunidad de ser educados. Pero la gerontología precisamente hace un enfoque hacia una educación de ancianos. Y eso es muy importante, que nosotros lo consideremos dentro de esta actividad que estamos llevando a cabo. Muy bien, gracias, licenciado. Hemos platicado, como usted muy bien lo indicaba en los compañeros acá presentes, de que la persona humana se tiene que educar durante todo el proceso de su vida, especialmente en la etapa de la niñez, que es la base fundamental. Es como la construcción de una casa, es el cimiento donde se colocan las bases para que la persona o el ciudadano sea mejor cada día. Pero en nuestro medio, en nuestros sistemas educativos, muchas veces se le ha dado importancia únicamente a la educación de niños, pero a la educación de ancianos casi no se le ha dado importancia, especialmente en el Ministerio de Educación. Hoy por hoy no tenemos un sistema educativo que le dé oportunidad a las personas analfabetas de 60 a 80 años que se sigan educando, ¿verdad? O que puedan aprender, aunque sea a leer y escribir. Es por eso que nuestra sociedad no se desarrolla. El ser humano anciano debe tener una educación permanente. Muchas veces decimos que el adulto se autorrealiza en una etapa de 30 a 40 años, a 50 años, pero no obstante a eso debe de seguir su construcción, porque la sociedad cada día cambia, cada día evoluciona y por lo tanto también el ser humano debe de evolucionar. Nosotros como expertos en educación conocemos que la gerontología es la ciencia que se encarga de la educación del anciano, del adulto mayor. ¿Y cuál es el objetivo que pretende esta ciencia en la educación del adulto mayor?
mejorar su calidad de vida, que este adulto tenga un índice de desarrollo humano mucho mejor que generaciones anteriores. ¿Cuándo se le puso importancia a la educación del adulto? Especialmente a mediados del siglo XX, cuando Condren, un pedagogo estadounidense, indicaba de que el anciano, el adulto, necesita mucha ayuda, porque después de ser una persona útil en la sociedad, como que se desechara, como que ya no sirviera. Y dice él que tiene muchas necesidades para poder sobrevivir después de los años 60. Y es ahí donde la educación lo tiene que preparar, en su aspecto psicológico, para no sufrir la soledad. Porque después que el adulto procrea a su familia, la cría, se va, lo dejan solo y es ahí donde no puede sobrevivir. Y encontramos muchos problemas psicológicos, donde se pretenden hasta quitar la vida, donde también ellos pierden el uso de la razón. También indica este autor de que el ser humano adulto necesita también tener una estabilidad económica, autorrealizarse cuando tiene de 30 a 50 años y ahí lograr una estabilidad económica, pero administrarla de manera correcta. Y es lo que no se logra acá, actualmente en la sociedad guatemalteca. Entonces, el objetivo primordial es prolongar la vida de esta persona adulta y mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias, licenciado Yuvini y licenciados. Prácticamente tenemos el enfoque que el ciudadano guatemalteco, anciano, sí tiene una vida útil. Cuando todas sus capacidades, tanto físicas como mentales, tienen toda la lucidez necesaria, pues es útil a nuestra sociedad. Muchísimas gracias, licenciado Yuvini. Hace un enfoque muy especial, pero ustedes saben que en nuestro medio la tecnología, el uso de todos los aparatos que existen, los adultos, los ancianos, de repente los niños y la juventud como que están más inmersos dentro de este mundo tecnológico, avances tecnológicos. Sin embargo, todas las personas necesitamos interactuar con todos estos medios que permiten facilitarle el trabajo al ser humano. Dentro de ello, pues cabalmente encontramos de cómo el ser humano adulto necesita del uso de la tecnología. Para ello, sabemos de que hay un enfoque de una de las ciencias y es precisamente el enfoque de la eutagogía. Esta ciencia que permite comprender cómo es que la tecnología se acerca al ser humano adulto, porque debemos de identificarnos como tales. Muy bien, buenas tardes, licenciado. Es aquí donde yo intervengo y doy paso a la eutología. Desde el punto de vista educacional, la eutología se basa en el uso tecnológico, ¿verdad? Principalmente porque no nos debemos alejar de la tecnología. No debemos ser analfabetas tecnológicos, sino sumergirnos en esta tendencia. Vemos aquí también la educación semipresencial que se da mucho dentro de nuestro medio, porque estamos ligados al uso tecnológico, porque estamos ligados a un teléfono, un smartphone, una tablet, porque ahí están nuestros documentos y dentro de esos documentos también tenemos más información. Como docentes debemos saber de que no debemos estar apáticos a la tecnología, sino que tenemos que ir juntamente con la tecnología de la mano. Es por ello que se da este enfoque, ¿verdad?, donde el docente le transmite al alumno, donde no solo el alumno es el aprendiz, sino también juntamente el docente. También dice que se da una verdadera autodirección del aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que el aprendiz aprenda a emitir juicios, a analizar sus propios conocimientos. Además de ello, dice que toda la información que él acumule, además de acumular, va a criar y va a elaborar con nuevos conocimientos. No nos tenemos que apartar de ningún modo de esto, porque si nosotros nos damos cuenta, dentro de nuestros medios utilizamos las famosas plataformas virtuales donde se ingresan los documentos, donde se envían documentos, donde se envía información. Es por ello que es importante, ¿verdad? Dentro de la educación superior se vio la pedagogía, estuvimos ligados del proceso de pedagogía, luego la antropología, la andragogía,
y luego da paso a la eutología, ¿verdad? Que es importante. Insisto que los medios de comunicación es un acceso directo de información y no tenemos que desvariar de esa herramienta. Tenemos que utilizarla de una manera importante e indispensable. Y además dice que no todo el conocimiento lo tiene el docente, sino que hay que investigar, no hay que dejarnos arrastrar por la corriente, sino que simplemente investigar, indagar y enseñarle de esa misma manera al alumno, ¿verdad? Que él también sea multidisciplinario, que no solo se abarque a una disciplina, sino que también se enfoque a diferentes disciplinas. Y dice que el profesor es un tutor, es un guía que está bajo la guianza, ¿verdad? Del alumno, que tiene que el estudiante principalmente, ¿verdad? Porque él es el centro de todo esto que estamos hablando. Los licenciados hemos aportado muchas tendencias, que es indispensablemente el estudiante, ¿verdad? El centro de todo esto. Por eso es importante la autoeducación, y la eutología está principalmente en todos esos aportes tecnológicos. Muchísimas gracias, licenciada Judith. Precisamente sabemos de que entonces, licenciadas, licenciados, la educación según el enfoque de las ciencias agógicas prácticamente necesitamos al aprendiz, al facilitador y ahora el medio. Solo que ese medio tiene que ser la tecnología. Esa vanguardia de un mundo totalmente distinto donde el adulto ahora tiene que adaptarse a un medio totalmente distinto, a su mundo que hace mucho tiempo vivió y que en realidad ahora es totalmente distinto. Pero para ello necesitamos crear una educación verdaderamente no individualista, sino más colectiva, más cooperativa, más solidaria, y que esta educación permita que verdaderamente compartamos entre los seres humanos ese aprendizaje, esas opiniones, esas ideas de todos, y que nos va a servir a todos. Para ello sabemos de que ha nacido y ha crecido precisamente, ahora si hablamos del pleno siglo XXI, ya hay un nuevo enfoque, y eso es precisamente el enfoque que tenemos de lo que es la paragogía, hacia dónde necesitamos llevar los enfoques de la educación en nuestra Guatemala, que es lo que más nos interesa. Muy buena tarde para cada uno de ustedes. Es realmente importante el darse cuenta cómo la educación está rompiendo barreras, ¿verdad? Y se está clasificando de una manera impresionante, como lo son las diferentes ciencias agógicas. Me ha llamado mucho la atención que cada una de estas ciencias se ha clasificado hasta por edades, ¿verdad? En lo que es el proceso de desarrollo del ser humano. En esta oportunidad yo quiero aportar un poco sobre lo que es la paragogía. Y no es de que sea una ciencia que abarque una edad directamente, sino habla de un proceso que se puede desarrollar en cualquiera de las ciencias que acá mis colegas han estado mencionando. Y es que se caracteriza principalmente sobre el estudio crítico. Un estudio crítico y que sobre todo este estudio crítico se pueda llevar a la práctica. Todo el aprendizaje que se ha estado acumulando, que se ha estado recibiendo, pero de forma colectiva. Usted mencionaba algo muy importante, que ya no queremos que todo el proceso educativo sea individualista, sino que se genere a través de pares o iguales. Más adelante voy a profundizar un poquito en estos términos. Esta ciencia, como lo es la paragogía, adapta mucho lo que es el clásico o la clásica definición de lo que es la pedagogía, pero también está incorporando mucho la reciente noción de la andragogía. Está haciendo una fusión de ambas ciencias para poder desarrollar de una mejor manera lo que es la paragogía. Y sobre todo tiene que llevar mucho en cuenta o tomar mucho en cuenta el contexto en el cual se esté desarrollando este proceso. Acá muchos autores nos han hablado de la importancia de esta ciencia, pero nos recalcan mucho que se desarrolle a través de pares o iguales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que al hablar de pares o iguales estemos trabajando directamente con personas que estén en un mismo nivel.
¿verdad? Por ejemplo, entre estudiante y estudiante, si estuviéramos trabajando, por ejemplo, en una empresa, ¿verdad? Que el aprendizaje, porque ahí también se aprende, se puede realizar de trabajador a trabajador, ¿verdad? Dependiendo del contexto al cual nosotros queramos llevar la educación, así va a ser la igualdad en que exista. Habla de pares, no quiere decir directamente que sea de dos, ¿verdad? Pueden ser 2, 3 o 4. Recordemos que, como dice un dicho muy conocido, ¿verdad? 2 cabezas piensan mejor que una. Imagínense si son 3 o si son 4, ¿verdad? Creo que el conocimiento sería mucho más amplio, sería mucho más eficaz y todos pues podríamos ahondar más dependiendo del tema o dependiendo de lo que nosotros queramos aprender. Existe un personaje muy famoso que usted citaba al principio de esta mesa redonda, como lo es Vygotsky, en donde él se basa mucho también de la teoría constructivista, en donde manifiesta que los estudiantes aprenden mejor a través de la colaboración de pares, que era lo que les explicaba anteriormente, y el ejercicio va a ser mucho más eficaz, que si se realizara de manera individual. Entonces es un proceso activo, es un proceso constructivo, pero va a ser más eficaz si lo realizamos colectivamente que de manera individual. Aquí también nos habla sobre algunos principios que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, el cambio de contexto. Hace algún momento pues yo les citaba de repente el aprendizaje que se pueda tener en una empresa, el aprendizaje que se pueda tener por ejemplo en una universidad, en un centro educativo, bueno, diferentes contextos que nosotros podamos manejar. Es muy importante poder tomar en cuenta que es de vital importancia tener claro el contexto en el que están y que el aprendizaje va a ser más significativo si lo estamos recibiendo de una línea horizontal, ¿verdad? De alguien que esté juntamente con nosotros a nuestro mismo nivel. También uno de los principios muy importantes es lo que es la metalearning o el metalearning. Es un término en donde nos habla mucho de lo que es la fuente del conocimiento. Tenerlo claro, ¿verdad? Y así poderlo compartir y distribuir con los demás compañeros. Al hablar de compañeros también nos habla de que van a ser ellos precisamente los que nos van a proporcionar la retroalimentación de los temas que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, mi punto es defender a capa y espada que debemos de compartir con las demás personas, con nuestros compañeros, el conocimiento que nosotros tengamos, para que este aprendizaje sea más efectivo. Tener muy en cuenta entonces que es un proceso lineal, ¿verdad? Que aquí no hay nadie que sepa más que el otro, al contrario, todos sabemos lo mismo, todos lo compartimos de la misma manera y así vamos a enriquecer nuestros conocimientos. Muchísimas gracias, licenciada Ingrid. Podemos encontrar entonces una educación más colectiva, una educación más participativa, y en donde usted nos indicaba exista la verdadera horizontalidad que la educación necesita, en donde lo que usted sabe, yo lo puedo saber, lo que yo sé, lo puedo compartir con usted. Eso es muy importante. Dentro de esto, entonces, partimos de la experiencia de los demás, que es tan importante, esa praxis que tenemos nosotros los guatemaltecos y que debemos de compartirla. Hace muchos años los enfoques pedagógicos de aquel entonces se daban los círculos, unos círculos de experiencias, unos círculos de compartir. Ahora ya hay procesos ya de modelos andragógicos que permiten precisamente ese compartir entre los seres humanos a través de la experiencia, a través de la vivencia, que eso es mucho más fundamental. Pero aparte de estos enfoques, ustedes saben que necesitamos una educación de y para la vida. Una educación que nos permita ser realmente seres humanos proactivos, seres humanos que seamos capaces de defendernos ante las vicisitudes que la vida misma y la necesidad obliga y que la sociedad exige. Para ello, la ergología precisamente hace uno de los grandes enfoques hacia una educación que debe de valorizar el trabajo productivo. Si bien, respecto de la ergología, que es otra ciencia de las ciencias lógicas. Bien dicho por usted, licenciado, en donde esta se enfoca más al trabajo, pero no dejando de lado
las ciencias que la vienen a complementar. Esta ciencia pues se deriva etimológicamente de los vocablos griegos ergon, acción, obra, y logos, palabra de discurso o razón. Haciendo una fusión de estas palabras, pues podríamos decir que es el estudio general del trabajo. ¿Quién de nosotros no trabaja? Sin embargo, esta ciencia no es nueva. Lo que pasa es que no se ha sabido aplicar en el campo directamente. Esta disciplina científica es un nuevo enfoque que según nosotros viene a ser, pero ha estado dormido durante varios años, en donde no se ha aprovechado eficazmente para poderla enfocar en el trabajo. Si hablamos nosotros propiamente de lo que es el trabajo, pues debemos nosotros educarnos a cómo hacer un presupuesto. Ese presupuesto va a depender de las condiciones de trabajo con las que nosotros contemos. Entonces nuestro trabajo lógicamente debe ser ahí sí que valorado, que muchas veces no es de esa manera. Entonces la ergología viene y nos da las herramientas necesarias para que podamos nosotros educarnos cómo llevar nuestro trabajo a un buen desempeño y que nuestro trabajo al final sea productivo. Pero productivo en ese sentido, si hablamos económicamente, va a ser productivo. Pero nuestro trabajo puede ser no remunerado, pero productivo en lo que nos enfocamos a hacer. Esta ciencia, la ergología, viene a hacer una fusión entre la experiencia y el conocimiento humano. Muchas veces no se valora el conocimiento que se tenga por los diferentes trabajadores, sino que venimos más a darle crédito a los títulos que podamos tener, y la experiencia que poseen esos trabajadores pues viene ahí sí que a hacerse menos. Pero esta ciencia, la ergología, nos viene a enseñar, como decía anteriormente, cómo realizar un buen trabajo a raíz de esta ciencia. Estos vocablos griegos, que son acción, obra, trabajo, empresa, y palabra, discurso o razón, pues nos viene como que a hacer ahí sí que una telaraña de estas palabras, y nos puede dar exactamente una definición, tal vez no la mejor, pero sí enfocada a lo que es nuestra labor propiamente en el trabajo. Y esta definición podría ser la acción o el discurso que podamos darle al trabajo para darle la razón a este mismo trabajador. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Luis. Podemos entender entonces, mis estimados invitados especiales, licenciadas, licenciados, expertos en la materia. El ser humano necesita precisamente de toda esa influencia externa, pero ese conocimiento también puede ser constructivista, donde haya mayor participación. El ser humano, si participa, construye un mejor aprendizaje, y ese ha sido un enfoque pedagógico, y ahora ya es un enfoque andragógico, y es hacia dónde tenemos que llevar. Entendimos entonces al niño, al infante, al adolescente, también la parte ya de la madurez, donde se convierte ya en un elemento fundamental, la parte también de un adulto mayor, de un anciano que necesita una educación. Hay un enfoque también de una educación de tecnología, una educación que permite hacer mucho más rápido un trabajo, mucho más efectivo. Hay un enfoque ya no individualista, sino ya un enfoque donde todos aprendemos de todos y todos vamos a compartir realmente lo que sabemos. Y una educación para el trabajo, una educación que nos permita tener a nuestro país en un estatus social, un índice de desarrollo humano a gran escala, y es lo que nos ha hecho falta. Dejo un espacio para ustedes, para que nos puedan enriquecer, realmente felicitarles. No nos equivocamos en invitarles a esta mesa, y recuerden que están invitados a una segunda parte, donde vamos a estar discutiendo nuestro auditorium. Nuestros televidentes indiscutiblemente han quedado complacidos con los enfoques que ustedes puntualmente
han venido con nosotros a compartir. Eso se los agradecemos. Dejo un espacio para que ustedes nos hagan algunas recomendaciones específicas para llegar a la parte final, que son nuestras conclusiones de cada uno de los enfoques dentro de las ciencias agógicas, y partir precisamente de la pedagogía, que ha sido la base para llegar a una educación de y con calidad. Eso es fundamental. Dejo el espacio entonces, licenciadas, licenciados, para que ustedes nos puedan fortalecer un poquitito más acerca de las ciencias que el día de hoy estuvieron compartiendo con nosotros. Dejo el espacio. Licenciado y compañeros acá y auditorio, mi invitación es para que todos los ciudadanos guatemaltecos se preocupen por educar a la gente y por educarse a ellos mismos, especialmente los padres de familia, que se preocupen por educar a sus hijos, que elaboren un proyecto de vida para sus hijos. Desafortunadamente los guatemaltecos no tenemos proyecto de vida y por eso se truncan nuestros objetivos, nuestras metas en la vida, porque nunca le tenemos una secuencia, nunca le damos una finalización concreta y exacta a lo que nosotros iniciamos. Viene a mi mente las palabras de un gran hombre, Nelson Mandela, reformador de Sudáfrica, que dice que solo la educación, y que solo mediante la educación, un hombre, aunque sea el más pobre, puede llegar a ser el más grande en una nación, puede generar cambios en una nación. Y nosotros debemos de educar a la gente para tener un índice de desarrollo humano de calidad que nos permita satisfacer nuestras necesidades vitales. Muchas gracias. Y como complemento a lo que dice acá mi querido licenciado, dejar el mensaje a la población, ¿verdad? De que no necesariamente tienen que estar en un sistema educativo. Hay muchas fuentes que brindan educación. Acá la compañera hablaba de la web, ¿verdad? De la tecnología. Es una herramienta vital y principal y que nos abre muchas puertas para poder educarnos. Entonces, acá al momento de hacer como que en conjunto, ¿verdad? Las diferentes ciencias agógicas nos manifiestan las diferentes etapas en las cuales vamos pasando como seres humanos y a cuál nos debemos de orientar e inclinar para poder seguir nuestro proceso de educación. Algunas personas han manifestado que uno como ser humano a cierta edad empieza a una tendencia de declive, ¿verdad? Como que a bajar nuestro proceso, nuestro rendimiento, como que ya no estamos en edad para aprender más, pero la verdad que es una teoría errónea. Todo ser humano tiene la oportunidad y ahora ya creo que también la facilidad de poder seguir estudiando, seguir preparándose y poder cumplir esos sueños, esos objetivos, esas metas que se puedan trazar en un proyecto de vida ya establecido, ¿verdad? Entonces a animarlos, incentivarlos a que hay que seguir adelante, que no hay que estancarnos porque ahora las herramientas dependen de nosotros mismos también, de nuestra autoformación. Educación sistemática y educación asistemática, que era lo que usted decía, y el conectivismo, que es lo que en realidad la licenciada Yubitsa nos hacía, el enfoque desde la tecnología. Licenciado, Jorge. Sí, para finalizar quizá con estas ciencias agógicas, decir que el ser humano se educa desde que inicia hasta que termina su vida. Se habló acá de la pedagogía, de la gerontología, de la antropología, pero que todas estas ciencias haciendo una fusión pues van a educar al hombre durante todo el proceso de su vida. Para mantenerse en equilibrio, dice Einstein, hay que estar en movimiento. Por lo tanto, hay que mantener un equilibrio en todas estas ciencias para que el desarrollo y la educación del ser humano pues sea completo. Muchísimas gracias, licenciada Yubitsa. Tal vez algo importante que dice él, ¿verdad? Albert Einstein decía, nosotros como seres humanos tenemos 1% de sabiduría y 99% de trabajo. ¿Qué significa? Que tenemos al alcance de nuestra mano una tecnología, una herramienta indispensable que nos puede ayudar para superarnos. Y Guatemala depende de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nosotros y de los que vienen por detrás de nosotros, ¿verdad? Tenemos que luchar porque este país sea mejor, pero depende de cada uno de nosotros de poner el granito de arena para salir adelante, ¿verdad? Y la educación es el arma más poderosa que puede cambiar nuestro mundo y nuestro país principalmente.
Muchísimas gracias, licenciada Ibiza. Licenciada Carlini. Yo quisiera aportar algo sobre lo que es pedagogía. Aquí la mayoría, supongo, somos pedagogos y tenemos amplia experiencia en el ramo educativo. ¿Y por qué no empezar desde ahí, desde donde nosotros estamos trabajando, laborando, para poder transformar a esas personas que están tal vez en una etapa escolar o una etapa básica? ¿Por qué? Porque desde ahí es donde muchos jóvenes, muchos adolescentes empiezan a abrir sentido a la vida, a buscar un porqué a las cosas. Entonces, como pedagogos, andragogos, nosotros debemos poner de nuestra parte para poder enseñarles a ellos lo esencial de la vida, lo que vale la pena, para poder lograr que ellos alcancen sus objetivos y sus metas y no se queden arraigados en lo que tienen nada más y decir, pues aquí me quedo porque no le encontré sentido a la vida. No, nosotros tenemos que impulsarlos a que ellos sigan adelante y que ellos puedan ser personas de éxito, no solo en su comunidad, no solo en un lugar, sino en todo el país y, por qué no decirlo, que sean reconocidos internacionalmente. Muchísimas gracias, licenciada Carlini. Licenciado Marconi, no sé si desea usted también agregar algo. Para complementar, para terminar también, ya hablamos de la educación de los infantes, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Estos momentos de la vida son indispensables para educarnos, todos, ¿verdad? Pero acá hay una situación en Guatemala, lastimosamente no ha habido realmente una adecuación de la educación en este sentido. Seguimos viendo de que los métodos, las estrategias que se usan para enseñar a los niños, se usa también para los adolescentes, y de igual manera se ha usado en la educación superior. Acá entonces lo realmente importante, considero yo, es que se adecue la educación de acuerdo a la edad cronológica también, y en este sentido también la edad mental del estudiante, para así poder lograr realmente una calidad educativa. Porque de alguna manera no vamos a estar hablando de calidad educativa cuando estamos enseñando a personas adultas con una metodología, con estrategias y políticas que están hechas para niños. Únicamente ese es Qué interesante, licenciados, y sobre todo el enfoque que hacía el licenciado Marcón. En realidad el ser humano, dependiendo su edad mental y cronológica, debe dársele lo necesario, y que esto permita que en realidad su situación, desde su concepción, y ustedes, licenciadas, licenciados lo saben, el ser humano desde el vientre de la madre recibe las primeras pizcas de educación, y desde ahí puede ser educado. Desde ahí vamos a tener ciudadanos, en donde verdaderamente interactúen con su medio, en donde ese medio tiene problemática, esa problemática es real para el ciudadano guatemalteco, y ellos van a ser capaces de solventar esa problemática real. Eso es lo que necesitamos en la educación. Una educación desde la pedagogía, desde la andragogía y todas las ciencias que ustedes citaron, para que nos permita verdaderamente tener una educación de y con calidad para todas y todos. Finalmente quiero compartir con ustedes y con nuestros televidentes, ustedes pueden ver al frente en su pantalla precisamente las conclusiones a las que llegamos en esta oportunidad, y nuestros televidentes, pues por supuesto, a través del medio, como lo decía la licenciada, el conectivismo, a través de este medio pueden darse cuenta de las conclusiones a las que llegamos con esta primera mesa redonda. Muchísimas gracias por haber estado, muchísimas gracias por haber asistido, y qué bueno, esperamos de que en realidad en el campo de trabajo de cada una y de cada uno pueda hacerse eficiente, eficaz y efectivamente un proceso enseñanza-aprendizaje y un proceso orientación-aprendizaje, y que eso haga que nuestra educación sea de mejor en mejor. Que Dios les bendiga, que les pueda permitir el mayor de los éxitos en su campo de acción, y terminamos con nuestras conclusiones, y en una próxima nos vemos acá en Mesa Redonda dentro del proceso educativo guatemalteco. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, y estamos entonces con las conclusiones. Ustedes pueden evidenciar
que es precisamente la primera, paidología, que es la ciencia del niño en toda su etapa preescolar. Es nuestra primera conclusión. La segunda, la pedagogía, obviamente proviene de vocablos, paidos, como se nos indicaba, niño, y gogía, la conducción o el conducir o el llevar, y es la que estudia precisamente la educación del niño en toda su etapa básica. Ebegogía, que también se indicó, que estudia precisamente la educación del adolescente en la etapa de la educación media y por supuesto diversificada o diversificada. Andragogía, que se mencionó, que se fundamenta en dos principios, la participación y la horizontalidad. Eso es muy importante. Gerontología, su principal objetivo es prolongar la vida y por el otro mejorar la calidad de vida de las personas adultas. Eso también se indicó. Antropología, el arte de instruir o de educar permanentemente al hombre. Eutagogía, que es la enseñanza y el aprendizaje, por supuesto, o la orientación a aprendizaje en una educación superior y que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Herbología, que se indicó también la ciencia para el trabajo y por supuesto para que ese presupuesto de las condiciones sea de lo más real posible. Muchísimas gracias, buena tarde, buena noche.